Otro fracaso. La voz del instructor resonó como un látigo en el campo de tiro. La sargento Emma Walker bajó el rifle. Su disparo falló el blanco de 300 metros por un margen vergonzoso. Una distancia que cualquier novato podría alcanzar con los ojos vendados. 2 semanas, Walker. Eres el peor soldado que he tenido la desgracia de entrenar. La risa del capitán Derek Mason cortó el aire del desierto desde la plataforma de observación. Oye, turista. Su voz resumaba desprecio. Quizás deberías volver a cocinar en lugar de fingir ser un soldado. Su equipo estalló en una carcajada cruel. Peters con su risita burlona. Rodríguez crujiendo amenazadoramente los nudillos. La sonrisa afilada de Miller, más profunda que cualquier espada. Emma se agachó para recuperar el cargador que se le había caído. Sus manos temblaban de lo que parecía vergüenza. Nadie notó la leve cicatriz en forma de V en su muñeca, la marca de quienes se habían entrenado en lugares que no existían en ningún mapa. Tenía que soportarlo. La misión era más importante que el orgullo. Pero en 20 minutos, una orden lo cambiaría todo. Antes de profundizar en la increíble transformación de Emma, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has tenido que ocultar tus verdaderas habilidades? Quizás en el trabajo, la escuela o incluso en tu familia. Comparte tu historia en los comentarios. Personalmente leo todos y tus experiencias inspiran nuestros próximos videos. Y si las historias de guerreros ocultos te conmueven, por favor, dale a gracias. Tu apoyo nos ayuda a descubrir más cosas inéditas. Historias de héroes silenciosos que sacrifican el reconocimiento por algo más grande. El sol de Arizona aún no había asomado el horizonte cuando Emma Walker llegó al Centro de Entrenamiento Táctico Avanzado de Fort Blackstone. Las 5 de la mañana en punto, como todas las mañanas de las últimas 2 semanas. Realizó su rutina de calentamiento con deliberada torpeza. Un tropiezo aquí, un estiramiento incómodo allá. Todo calculado para reforzar la imagen que había creado con tanto esmero. La soldado incompetente que de alguna manera se había colado en el entrenamiento de élite. Sus ojos, sin embargo, contaban una historia diferente, oscuros y en constante movimiento. Mapeaban cada cámara de seguridad, memorizaban cada horario de patrulla, catalogaban cada amenaza potencial y salida. Era la mirada de alguien que había aprendido que sobrevivir significaba verlo todo sin aparentar ver nada. El viejo reloj militar en su muñeca captaba los primeros rayos de sol. La mayor parte del número de serie había sido limado, pero 3 caracteres permanecían visibles. GU7. Lo ajustó distraídamente, un gesto tan natural que parecía insignificante. Como todo lo demás en Emma Walker, era una mentira envuelta en verdad. Bueno, sí. No es nuestro fracaso favorito. La voz de Derek Mason anunció su llegada antes de que su sombra se proyectara sobre la colchoneta de entrenamiento. El capitán se movía con la naturalidad de quien nunca ha sido puesto a prueba. Su uniforme, planchado a la perfección. Su tripulación lo flanqueaba como hienas alrededor de un león. Peters, delgado y mezquino, llevaba 2 tazas de café. Hizo un gesto de tropiezo al pasar junto a Emma, con el líquido caliente salpicándole el uniforme. Uy, lo siento mucho, Walker. Supongo que soy tan torpe como tú. Su risa era aguda y nerviosa, el sonido de alguien que solo encontraba valor en la unión. Rodríguez, corpulento como una pequeña montaña, golpeó a Emma con el hombro mientras se levantaba para limpiarse. El impacto habría tambaleado a la mayoría, pero Emma lo aguantó, dejándose caer dramáticamente. Más te vale mirar por donde vas, turista. No querría que te hicieras daño antes de que te lavaras. Miller estudió su reacción con esos ojos penetrantes que no se le escapaban nada, o eso creía. ¿Sabes qué? No lo entiendo.
Su voz tenía ese tono particular de alguien que disfrutaba de la crueldad filosófica. ¿Por qué incluso dejaban que las mujeres ocuparan puestos de combate? La prueba viviente de que fue un error. La expresión de Emma permaneció neutral mientras se limpiaba el café del uniforme. En su interior, catalogó cada palabra, cada gesto, cada señal. Estos hombres no tenían ni idea de que estaban siendo perseguidos por algo mucho más peligroso de lo que podían imaginar. El instructor jefe Roberts observaba la interacción desde la ventana de su oficina, con la mandíbula apretada en señal de desaprobación. No intervino. El ejército tenía sus propias formas de eliminar a los débiles, y si Walker no soportaba el acoso, ella ciertamente no podía soportar el combate. Aún así, algo en ella le molestaba. La forma en que se movía cuando creía que nadie la miraba. La forma en que su postura cambiaba sutilmente al entrar en cualquier habitación, comprobando automáticamente 6 ángulos de aproximación diferentes. Ya lo había visto antes. Donde la primera evaluación de la mañana era la puntería a larga distancia. Bastante simple. 10 disparos a diferentes distancias. Puntuación del 70% o más para aprobar. Emma aún no había superado esa puntuación. 40% en 2 semanas intentándolo. Se acomodó detrás de su rifle con la técnica del libro de texto, y luego cambió sutilmente de posición lo justo para garantizar el fracaso. El primer disparo se fue desviado a la derecha. El segundo, a la izquierda. Para cuando terminó, su objetivo parecía como si alguien hubiera estado disparando con los ojos vendados durante un terremoto. Dios mío, Walker. La frustración del instructor de tiro era palpable. Mi hija de 12 años dispara mejor que esto. ¿Acaso te esfuerzas? La voz de Derek Mason resonó por todo el campo de tiro. He visto mejor puntería en civiles borrachos. Oye, Walker. Quizás el ejército debería darte una onda. Su equipo se rió de Q. Otros aprendices se unieron, agradecidos de que alguien más fuera el blanco del ridículo. Era más fácil reírse de los débiles que arriesgarse a convertirse en ellos. Emma aseguró su arma y se puso de pie, aceptando la tarjeta de puntuación con pulso firme. 8 de cada 10 disparos fallaron por completo. Los 2 que impactaron apenas quedaron en el papel. Otra calificación de suspenso para añadir a su colección. Al girarse para abandonar la línea de tiro, su reloj volvió a captar la luz. Por un instante, el jefe Roberts habría jurado ver algo más grabado allí. Algo que parecían coordenadas, pero entonces Emma se ajustó la manga y el momento pasó. Discretamente, se ajustó el auricular de comunicación táctica. Su tecnología de cifrado de grado militar, desarrollada originalmente para la CIE, operativos de campo, ahora es estándar para misiones de encubrimiento profundo. El dispositivo contaba con transmisión de audio por conducción ósea y capacidad de enlace satelital que mantenía canales seguros incluso en zonas de interferencia electromagnética, permitiendo actualizaciones de inteligencia en tiempo real sin comprometer la seguridad operativa. La voz en su oído era tranquila y profesional. Informe de estado de Ghost 7. Emma subvocalizó su respuesta. Apenas movió los labios. Manteniendo la cobertura. Sin contacto con una fuente interna todavía. Recibido. Continúe el protocolo. Viper fuera. La conexión terminó, dejando a Emma sola con sus pensamientos y el peso de su misión. 3 semanas de incógnito, soportando humillaciones diarias. Todo para identificar a un topo que vendía protocolos de entrenamiento a células terroristas. Alguien en Fort Blackstone era un traidor, y cada día que Emma mantenía su cobertura era un día más para los soldados estadounidenses que seguían en peligro. La evaluación del combate cuerpo a cuerpo se realizó después del almuerzo. El tatami de entrenamiento estaba rodeado de espectadores ansiosos, la mayoría con la esperanza de ver a Walker hacer el ridículo de nuevo. No se decepcionaron. Rodríguez subió al ring, con sus 109 kilos de músculo y ego.
Las reglas eran simples. 3 minutos, sumisión o puntos. Reglas estándar de MMA. Emma había sido sometida en menos de 30 segundos en todos los combates hasta el momento. Intenta aguantar un minuto entero esta vez. Turista, la provocó Rodríguez, saltando de puntillas como un boxeador de peso pesado. Te prometo que seré indulgente contigo. Emma adoptó su postura, o mejor dicho, una mala imitación de una. Pies demasiado juntos, peso mal distribuido, manos demasiado bajas. Parecía alguien que había aprendido a pelear con vídeos de YouTube. Cuando Rodríguez embistió, ella fingió intentar esquivar, deliberadamente, interponiéndose en su camino en lugar de alejarse. Su derribo fue perfecto, lanzándola contra el tatami con la fuerza suficiente para dejarla sin aire. 10 segundos después, se rindió ante una llave de brazo básica que cualquier boxeador entrenado. El luchador podría haber escapado. Patético, anunció Derek a la multitud. Absolutamente patético. Esto es lo que pasa cuando bajamos los estándares. Gente. Tenemos soldados que ni siquiera pueden defenderse a sí mismos, y mucho menos a su país. Emma se incorporó, notando el pequeño favor que Rodríguez le hizo a su rodilla izquierda. Una vieja lesión, probablemente del ligamento cruzado anterior. La archivó con todas las demás debilidades que había catalogado. Cuando llegara el momento, si llegaba, sabría exactamente cómo desmantelar cada una de ellas. El jefe Roberts hizo otra anotación en el expediente de Emma. Otro fracaso. Otro paso más cerca de la derrota. Sin embargo, algo lo inquietaba. La forma en que había caído no era del todo correcta. Demasiado controlada, demasiado deliberada. Negó con la cabeza. La paranoia era un riesgo laboral en su profesión. A veces, la incompetencia era solo incompetencia. Esa noche, Emma estaba sentada sola en el comedor, cenando mecánicamente mientras el resto de la clase de entrenamiento la hacía dar a luz. El fracaso, al parecer, era contagioso. Se había situado en una mesa de la esquina con una línea de visión clara hacia cada entrada. Y salir, un hábito que no podía reprimir del todo, ni siquiera manteniéndose a cubierto. Derek y su equipo se sentaban en la mesa central, sus voces se oían con facilidad en el espacio resonante. 3 semanas antes de las evaluaciones finales, Miller decía, ¿quieren empezar una encuesta sobre lo mucho que falla Walker? ¿Por qué esperar? Peters intervino. Debería renunciar ya y ahorrarles la vergüenza a todos. Quizás le guste el abuso, sugirió Rodríguez. Algunas personas están hechas para ser víctimas. Derek se recostó en su silla, jugando con su público. Esto es lo que no entiendo. Alguien tuvo que recomendarla para este programa. Alguien miró su expediente y pensó, sí, esto es material para operaciones especiales. Quiero conocer a esa persona solo para reírme en su cara. Emma siguió comiendo, cada insulto catalogado y almacenado. Había soportado cosas peores en lugares que estos hombres no podían imaginar. Lugares donde el fracaso significaba la muerte, no vergüenza. Donde el enemigo no solo quería vencerte, quería quebrarte, rehacerte, convertirte en un arma contra tu propia gente. Sus dedos trazaron inconscientemente la cicatriz de su muñeca. La quinta no era de victoria. Era de víbora, la señal de llamada del hombre que la había rescatado del infierno hacía 5 años. El hombre que vio potencial en una soldado destrozada y la reconstruyó en algo mucho más peligroso de lo que cualquiera en esa mesa pudiera comprender. Después de cenar, regresó a sus aposentos y comenzó su verdadero trabajo. La tableta escondida en su baúl se conectaba a un enlace satelital seguro que mostraba informes de inteligencia de todo el mundo. Protocolos de entrenamiento de Fort Blackstone habían aparecido en campamentos terroristas desde Siria hasta Somalia. Alguien estaba traicionando a soldados estadounidenses, y Emma iba a encontrarlos. Cotejó las listas de clases con los horarios de despliegue, buscando patrones. ¿Quién tenía acceso? ¿Quién tenía motivos? ¿Quién tenía conexiones en el extranjero?
El trabajo era meticuloso y requería una paciencia que la mayoría de los soldados nunca desarrollaba. Pero Emma no era como la mayoría de los soldados. Un suave golpe interrumpió su análisis. Rápidamente guardó la tableta y abrió la puerta para encontrarse con el jefe Roberts de pie en el pasillo. «Acompáñame, Walker». No fue una petición. Emma lo siguió afuera, donde la noche del desierto había bajado la temperatura 30 grados. Las estrellas llenaban el cielo, sin contaminación lumínica. «Vas a ser un desastre», dijo Robert sin preámbulos. «Tus puntuaciones son las peores que he visto en 15 años dirigiendo este programa. Desde cualquier punto de vista, eres un fracaso». Emma no dijo nada, esperando. «Pero esto es lo que me molesta». Robert se detuvo y se giró para mirarla. «Tu historial está demasiado limpio. Tu hoja de servicio es demasiado común. Y te mueves como alguien que pasó años en zonas de combate, no en depósitos de suministros. No sé a qué te refieres, jefe, ¿verdad?». Estudió su rostro a la luz de las estrellas. «¿Ese reloj que usas? Ya he visto ese modelo. Dejaron de fabricarlos en el 97. Las únicas unidades que lo consiguieron fueron». «Lo compré en una tienda de excedentes», interrumpió Emma. «Me pareció genial». La expresión de Roberts decía que no la creía ni por un segundo. «Déjame darte un consejo, Walker. Sea cual sea el juego al que juegues, ten cuidado. Este lugar tiene una forma de revelar secretos, y algunos es mejor dejarlos enterrados». Se marchó, dejando a Emma sola con el desierto y sus pensamientos. ¿La habrían comprometido? ¿Era Roberts el topo que investigaba si era una amenaza? ¿O era exactamente lo que parecía, un buen instructor que había notado las grietas en su tapadera? A la mañana siguiente, comenzaron los ejercicios de combate urbano. La ciudad simulada era un laberinto de contenedores y estructuras de contrachapado diseñadas para simular el combate cuerpo a cuerpo que había definido la guerra moderna. El escuadrón de Emma tenía la tarea de despejar un complejo de 5 edificios sospechosos de albergar insurgentes. Se colocó al fondo de la pila, con el arma lista, pero sujeta con el agarre ligeramente incorrecto que había perfeccionado durante las últimas 2 semanas. Derek, como líder del escuadrón, hizo las señales manuales para avanzar. El primer error fue deliberado. Emma entró en la habitación medio segundo tarde, permitiendo que el objetivo mecánico del interior matara a 2 compañeros antes de que ella pudiera atacar. Sonó el timbre, parpadearon las luces rojas y se le restaron puntos. «Maldita sea, Walker». La furia de Derek ahora era genuina. «Algún día vas a matar gente de verdad». El segundo error fue más duro. Tuvo que dejarse llevar por la situación cuando explotó el simulador de granadas aturdidoras. Tuvo que dejar que se notara la desorientación. Tuvo que tropezar y fallar el objetivo hostil que apareció tras ella. Todos sus instintos le gritaban que se moviera, que fluyera por el espacio como el agua, que hiciera lo que la habían entrenado para hacer. En cambio, se hizo la tonta. Para cuando despejaron el complejo, su escuadrón tenía la peor puntuación de la historia de la clase. Derek estaba rojo de rabia, con las venas del cuello hinchadas como cuerdas. «Estás acabado», le gruñó a Emma. «Me da igual lo que pase en la evaluación final. Voy a presentar una denuncia formal. Eres un peligro para todos los que te rodean». Esa noche, Emma tomó una decisión. Había tenido suficiente paciencia. 3 semanas de investigación habían reducido la lista de sospechosos, pero necesitaba obligar al topo a actuar. Era hora de subir la apuesta. Redactó un mensaje en su tableta segura usando códigos que solo unas pocas personas en el mundo reconocerían. El botiquín médico de traumatología que llevaba atado al chaleco contenía agentes hemostáticos avanzados y estimulantes de combate desarrollados para operadores de primer nivel en tiroteos prolongados. El sistema de autoinyección contenía dosis preprogramadas de analgésicos y compuestos de adrenalina que podían mantener a un soldado herido funcional durante minutos críticos cuando la evacuación no era posible. El mensaje era simple.
Activo comprometido, extracción necesaria. Mañana suspenderemos la evaluación final. Si el topo estaba monitoreando las comunicaciones, tendrían que actuar. No se podía permitir que una agente de la unidad fantasma desapareciera públicamente. Demasiadas preguntas, demasiado escrutinio. Tendrían que eliminarla antes de la evaluación. Emma envió el mensaje y se dispuso a esperar. Mañana traería respuestas o la muerte. Para un fantasma, a menudo eran lo mismo. La trampa estaba tendida. Ahora solo tenía que sobrevivir lo suficiente para activarla. El amanecer llegó como un mazazo a Fort Blackstone. El sol del desierto ya prometía otro día de calor brutal. Emma Walker estaba de pie junto a su ventana, observando las primeras patrullas hacer su ronda. En algún lugar, alguien planeaba matarla. La idea le dibujó una sonrisa inesperada en los labios. Después de 3 semanas haciéndose la tonta, casi sería un alivio dejar de fingir. La evaluación final estaba programada para las 8. Escenario de rescate hostil en varios edificios, jugadores de rol en vivo. El trabajo. El escuadrón de Emma, el escuadrón de Derek, realmente había sacado la pajita más corta. Serían los primeros, lo que significaba menos tiempo para prepararse, pero también menos tiempo para que el topo posicionara sus activos. En el desayuno, el ambiente era diferente, más tenso. Emma notó los sutiles cambios de inmediato. 2 instructores que no reconocía habían aparecido durante la noche. El personal de cocina parecía nervioso. Incluso el acoso matutino habitual de Derek parecía forzado, distraído. «Gran día, turista», dijo al pasar junto a su mesa. «Intenta no avergonzarnos demasiado». Pero no estaba entusiasmado. Emma lo vio consultar su teléfono repetidamente. Vio cómo sus ojos se dirigían a las salidas. Miedo, anticipación. Lo archivó. El jefe Roberts se dirigió a los reclutas reunidos a las 7:30. La evaluación final comienza en 30 minutos. Esta es su última oportunidad para demostrar que pertenecen aquí. Para algunos de ustedes, sus ojos se encontraron con Emma. Ya es demasiado tarde, pero las regulaciones exigen que todos tengan su oportunidad. Describió el escenario. 5 edificios configurados como un complejo terrorista. 15 minutos para localizar y extraer a 4 rehenes. Fuerza de oposición de jugadores de rol simulando combatientes hostiles. No se usaría munición real, pero munición simulada, balas de pintura que duelen muchísimo, harían la experiencia lo más realista posible. ¿Preguntas? Emma levantó la mano. ¿Cuál es nuestro elemento de apoyo? Roberts frunció el ceño. Vigilancia estándar desde la torre. ¿Por qué? Solo me preguntaba. Bajó la mano, habiendo confirmado lo que sospechaba. La posición de la torre sería perfecta para un francotirador. Si el topo la quería muerta, ahí es donde colocarían su activo. Mientras el escuadrón se preparaba, Emma sintió que la familiar tensión de la premisión aumentaba. No miedo. Había superado el miedo hacía años. Era la anticipación, la sensación de un resorte en espiral de violencia a punto de desatarse. La había mantenido bajo llave durante 3 semanas, haciéndosela soldado incompetente mientras su verdadero yo gritaba por ser libre. Rodríguez la notó revisando su arma con inusual minuciosidad. ¿Asustarse, Walker? No te preocupes. Te ayudaremos como siempre. Lo miró a los ojos por un instante, y algo en su mirada lo hizo retroceder involuntariamente, pero luego apartó la mirada, jugueteando con su cargador, y él se convenció de que lo había imaginado. 8. El escuadrón se reunió en la entrada del complejo simulado. 5 edificios dispuestos en un tosco pentágono, con las ventanas bloqueadas y las puertas a oscuras. En algún lugar del interior, 4 voluntarios hacían de rehenes, esperando ser rescatados o ejecutados, dependiendo del rendimiento del escuadrón. Derek repasó el plan de asalto una vez más. Peters, estás en el punto. Rodríguez, número 2. Miller, vigila a los 6. Walker. Hizo una pausa.
El asco era evidente. Solo intenta no estorbar. Emma asintió dócilmente, tomando posición en la retaguardia. A través de su auricular, el que nadie sabía que llevaba, llegó un susurro de estática. Luego nada. El canal de apoyo se había apagado. Avanzaron hacia el primer edificio, con las botas crujiendo sobre la grava. El sol de la mañana proyectaba largas sombras, el encubrimiento perfecto para las amenazas. El ojo experto de Emma captó movimiento en la torre. Un destello de cristal donde no debería haber ninguno. 8 minutos después del ejercicio, todo salió mal. La explosión no fue simulada. La pared del edificio 3 estalló hacia afuera en una nube de polvo de hormigón y varillas retorcidas. La conmoción derribó a Peter, quien sangraba por la nariz. Esto no formaba parte de la evaluación. ¿Qué demonios? Derek se sobresaltó. Los disparos que siguieron no fueron munición simulada. Balas reales rebotaron en el suelo, obligando al escuadrón a buscar refugio. Emma escuchó gritos desde el interior de los edificios. Los rehenes de los jugadores de rol se encontraron repentinamente en peligro real. «Contacto terminado», gritó Miller, devolviendo el fuego con su arma pintada antes de darse cuenta de su error. «Mierda. Necesitamos armas de verdad». Rodríguez estaba en la radio, con la voz entrecortada por el pánico. «Control, aquí el Escuadrón 4. Nos están disparando de verdad. Repito, fuego de verdad. Estática». Luego, una voz tranquila. Emma no lo reconoció. «Todas las unidades, retírense. Accidente de entrenamiento. Permanezcan en posición». Pero Emma podía oír el fuego de las armas automáticas. Podía ver los fogonazos desde al menos 6 posiciones. Esto no era un accidente de entrenamiento. Era una emboscada. Y estaban atrapados en medio, con armas descargadas y sin apoyo. Derek palideció. El peso del mando se volvió repentinamente real, de una forma para la que todo su entrenamiento no lo había preparado. «Tenemos que replegarnos», dijo con la voz temblorosa. «Ha cubierto». Y el helicóptero negro apareció como un trueno rugiendo sobre el complejo a apenas 30 metros. Sin marcas, sin identificación, solo una muerte pulida cortando el aire matutino. Se inclinó bruscamente, dando una vuelta alrededor del complejo antes de posarse en el aparcamiento detrás del edificio 5. Antes de que los rotores dejaran de girar, emergió una figura. El comandante Nathan Viper Cross se movía con la violencia controlada de un depredador ápice. Su mera presencia cambiaba por completo la dinámica del campo de batalla. 1,90 metros de refinada letalidad, con la confianza despreocupada de quien ha atravesado el infierno y ha decidido que no es suficiente. Levantó los binoculares, explorando el complejo con la eficiencia de la práctica. Su mirada encontró al escuadrón de Emma, atrapado tras una cobertura insuficiente. Encontró las posiciones hostiles. Encontró a la propia Emma intentando proteger a un Peter herido con su propio cuerpo. El comandante activó su radio, su voz atravesando todas las frecuencias con autoridad de anulación. «Fantasma 7. Cancelar cobertura. Autorización. Fénix Negro. Ejecutar». Durante 2 segundos, Emma se quedó completamente inmóvil. Las palabras que había esperado oír durante 3 semanas, pronunciadas en el peor momento posible. A su alrededor, el escuadrón de Derek se desmoronaba. Peter sangraba. Rodríguez se paralizó de miedo. Miller intentaba detectar amenazas con la mira de su pistola de pintura. Entonces, la sargento Emma Walker dejó de existir. Lo que surgió en su lugar fue algo completamente distinto. Fantasma 7 se encogió de hombros ante la pesada armadura diseñada para frenarla. Abajo, sus dedos sobrevolaron los cierres rápidos ocultos con la facilidad de la práctica. Las tobilleras lastradas que usaba para dificultar sus movimientos cayeron al suelo con un ruido sordo. Toda su postura se transformó. La columna se enderezó, los hombros se cuadraron, el soldado torpe se convirtió en un instrumento de guerra de precisión. «Walker, ¿qué eres?».
La pregunta de Derek se apagó cuando ella se giró para mirarlo. El aprendiz dócil y torpe había desaparecido. En su lugar estaba alguien cuyos ojos habían visto demasiado, hecho demasiado, sobrevivido demasiado. La temperatura pareció bajar 10 grados. Metió la mano en su chaleco y sacó un pequeño cilindro metálico que definitivamente no era estándar. Con movimientos rápidos y eficientes, comenzó a desmontar la pistola de pintura de Rodríguez. En 15 segundos, la reconfiguró en algo que no debería haber sido posible, un arma funcional que usaba el cilindro como modificación del cañón. «Eso es imposible», susurró Rodríguez. «No puedes». Emma no escuchaba. Estaba contando los fogonazos, calculando ángulos, leyendo el campo de batalla como si fuera una partitura. 6 hostiles, tal vez. 7. Armas de tipo AK por el sonido. Edificio 3 comprometido. Los rehenes probablemente se trasladaron al edificio 4 o 5. Sin decir palabra, salió de su escondite. «Walker, vuelve aquí», gritó Derek. Pero ella ya se había ido, moviéndose por terreno abierto con una velocidad y fluidez increíbles. El primer hostil no la vio venir. Emma llegó a toda velocidad a la puerta del edificio 1. Armas modificadas se abalanzaron sobre ella mientras fluía por el embudo fatal. El terrorista que giraba hacia la puerta tuvo tiempo de mostrar sorpresa antes de que 3 balas improvisadas lo alcanzaran en el centro de su cuerpo. Le desmontó el AK-47 antes de que cayera al suelo, comprobando el cargador al tacto. Quedaban 23 balas. El Fantasma 7 estaba de casa. El interior del edificio 1 era una caja de la muerte. Pasillos estrechos, esquinas ciegas, perfectos para los defensores. Emma se movía por él como humo. El arma rastreaba cada ángulo una fracción de segundo antes de que aparecieran las amenazas. 2 hostiles más abatidos antes de que pudieran procesar lo que estaba sucediendo. Se apropió de la munición y una radio, captando fragmentos de un árabe aterrorizado. «Equipo 2, informe». «Equipo 2», presionó la radio, respondiendo en un árabe impecable con acento sirio. «Equipo 2, asegurado». Moviéndonos al edificio 4 como estaba previsto. «Recibido», la mujer neutralizada. Afuera, el escuadrón de Derek observaba en silencio atónito cómo los disparos sistemáticos resonaban en los edificios. No los disparos esporádicos de pánico de aficionados, sino el trabajo preciso y metódico de un profesional. Cada ráfaga duraba exactamente lo que debía. Ya no. El jefe Roberts había llegado con la fuerza de reacción rápida. Armas reales distribuidas al personal de entrenamiento. Agarró a Derek por el hombro. «¿Dónde está Walker?» Derek señaló con mano temblorosa. «Ella. Entró sola». Otra ráfaga de disparo seguida de un grito interrumpido. Robert sintió que se le helaba la sangre. «¿Ella qué? ¿Capitán? Los está matando a todos». Edificio 2 despejado. Emma salió por la entrada trasera. AK-47 cambió por un M4 más moderno. Uno de los terroristas llevaba. Se trasladó al edificio 3, el que la explosión había derrumbado parcialmente. A través de un agujero en la pared, pudo ver a 2 rehenes. Jugadores de rol que se habían inscrito en un ejercicio de entrenamiento y se encontraron en una pesadilla. El terrorista que los custodiaba estaba nervioso, con armas que oscilaban entre la recámara y sus prisioneros. Era un aficionado. Emma lo derribó de un solo disparo a través de la abertura y luego se coló por el hueco antes de que su cuerpo cayera al suelo. «Militares estadounidenses», gritó, aunque su apariencia probablemente no inspiraba confianza. Sangre en su rostro, no en el suyo. Armas tomadas del enemigo. Ojos que pertenecían al campo de batalla, no a una base de entrenamiento. «Quédense abajo y sigan mis instrucciones al pie de la letra». Los rehenes, un joven cabo y un contratista civil, asintieron frenéticamente. Emma le entregó al cabo el arma del guardia muerto. «¿Sabe cómo usar esto?» «Sí. Sí, sargento». «Bien».
Cubra esa puerta. Si alguien entra, no soy yo. Ilumínelos. Ella ya se movía, buscando las amenazas restantes. La conversación por radio se había vuelto frenética. Los terroristas, al darse cuenta de que su emboscada cuidadosamente planeada se había convertido en una trampa, esperaban masacrar a reclutas desprevenidos, no enfrentarse a lo que Emma se había convertido. El edificio 4 era donde se habían consolidado. Emma contó al menos 4 voces desde diferentes posiciones, hablando rápidamente en árabe sobre la extracción y la reducción de pérdidas. Aún tenían 2 rehenes, una ventaja para escapar. Necesitaba un enfoque diferente. El equipo táctico avanzado en el compartimento oculto de su chaleco incluía microcargas desarrolladas originalmente para operaciones de penetración de los Navy SEAL. Los explosivos miniaturizados usaban un compuesto clasificado que producía el máximo efecto con una mínima señal. Perfecto para entradas de precisión y situaciones con rehenes donde la penetración convencional pondría en peligro la inocencia. Emma se posicionó. Las cargas cuidadosamente. Una larga práctica automatizaba el proceso. Ya lo había hecho antes en lugares donde el fracaso significaba que los estadounidenses muertos regresaban a casa en ataúdes cubiertos con banderas. El peso de esas misiones, esas decisiones, la habían llevado a esconderse tras la máscara de la incompetencia. Pero algunas tareas trascendían la comodidad personal. Las cargas detonaron simultáneamente. 4 pequeñas explosiones que abrieron las paredes como incisiones quirúrgicas. Emma atravesó la primera brecha antes de que se asentara el polvo, siguiendo el arma a posiciones precalculadas. El terrorista que giraba hacia ella murió antes de completar su giro. El segundo, atrapado entre 2 puntos de ruptura, dudó un fatal medio segundo, intentando elegir un objetivo. El líder tenía una pistola apuntando a la cabeza de un rehén, usándolo como escudo. ¡Alto! Lo mataré. El disparo de Emma le atravesó el ojo izquierdo. El ángulo calculado para lanzarlo hacia atrás, lejos del rehén. Había disparado ese mismo tiro 17 veces en su carrera. Nunca fue más fácil, pero tampoco más difícil. Simplemente necesario. El último terrorista arrojó su arma, con las manos en alto, balbuceando sobre la rendición. Emma lo ató con una cremallera eficientemente. Luego, revisó a los rehenes. Asustada, pero ilesa. Misión completada. 7 minutos y 30 segundos desde el primer disparo hasta el último. Salió del edificio 4 y encontró el complejo abarrotado de fuerzas de seguridad. Las armas la rastrearon desde una docena de posiciones hasta que el jefe Roberts les gritó que se retiraran. El escuadrón de Derek seguía tras su cobertura original, mirándola como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Emma dejó las armas liberadas con cuidado, con las manos visibles y movimientos lentos e inofensivos. La adrenalina se desvanecía, dejándola con una sensación de vacío. Había mantenido a la bestia encerrada durante 3 semanas, y dejarla salir, aunque fuera brevemente, le recordó por qué se había escondido. El comandante Cross se acercó con expresión indescifrable. Fantasma 7. Señor, se puso firme, con la sangre aún secándose en su rostro. Rompió la cobertura sin autorización. Respetuosamente, señor, me ha entregado a Fénix Negro en una situación activa que invalida todas las órdenes vigentes. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Así es. Estado. 6 hostiles neutralizados, 1 capturado. 4 rehenes asegurados, solo heridas leves. El edificio 3 está estructuralmente comprometido, pero estable. ¿Su evaluación de la situación? Emma consideró la pregunta. Un trabajo interno, señor. Alguien conocía nuestro programa de entrenamiento, sabía que usaríamos munición, sabía exactamente cuándo atacarnos. Iban a por mí específicamente. La explosión tenía como objetivo separar al escuadrón, convertirme en un blanco fácil. De acuerdo. Cross se volvió hacia el jefe Roberts. Jefe, necesito que este complejo esté cerrado.
Que nadie entre ni salga hasta que llegue mi gente. Tenemos un topo que atrapar. Roberts asintió, todavía tratando de procesar lo que había presenciado. Walker, quiero decir, quien quiera que seas. Fantasma 7, dijo Emma en voz baja. La teniente comandante Sarah Chen murió hace 5 años en Siria. Emma Walker era una identidad encubierta diseñada para descubrir presuntas filtraciones de inteligencia en los comandos de entrenamiento. Derek finalmente recuperó la voz. Ni siquiera eres del ejército. Comando de Guerra Especial Naval, Destacamento Operacional 7. Nos especializamos en operaciones que nunca ocurrieron en lugares que no existen. Rodríguez la miraba como si se hubiera transformado en un extraterrestre. Pero te tiré alrededor de una muñeca de trapo. Ni siquiera podías disparar recto. Emma respondió. Los profesionales en 6 países, respondió Emma. Ni siquiera estaba cerca de mi top 10. En cuanto a disparar, ella miró el complejo donde su puntería de precisión había salvado 8 vidas. Golpeé exactamente a lo que estaba apuntando. La implicación se hundió lentamente. 3 semanas de burla, acoso, humillación, 3 semanas de jugar al tonto mientras es una de las personas más peligrosas de la base. Peters, la sangre todavía le apagó la nariz, expresó lo que todos estaban pensando. Espera, ¿por qué pasar por eso? La expresión de Emma se suavizó fraccionalmente. Porque alguien en el cuadro de capacitación está vendiendo nuestras tácticas a organizaciones terroristas. Los buenos soldados están muriendo porque el enemigo sabe exactamente cómo llegaremos a ellos. Mi trabajo era identificar la fuga. ¿Y tú? Preguntó el jefe Roberts. Revise su lista de instructor. Emma dijo que 2 caras nuevas esta mañana, a pesar de que el horario de evaluación se bloqueó hace una semana. Tire de sus registros. Le garantizo que encontrará discrepancias. Se suponía que uno de ellos me sacaría durante el ejercicio. Haga que parezca un accidente de entrenamiento. Miller, que había guardado silencio en todo momento, finalmente habló. Te tratamos como basura, dijimos cosas terribles y todo el tiempo que estuviste haciendo mi trabajo, Emma terminó. Al igual que estabas haciendo el tuyo. Viste debilidad y reaccionaste en consecuencia. En combate, ese instinto podría salvar su vida. Pero recuerda esto, no todo es como parece. La persona más débil en la habitación podría ser la más peligrosa. Se volvió hacia Derek, cuya cara había ido a través de la vergüenza, la ira y la confusión. Capitán Mason, eres un líder de escuadrón competente con buenos instintos. Su único fracaso fue asumir que lo que viste era todo lo que había para ver. En operaciones especiales, esa suposición te hará matar. Las sirenas anunciaron la llegada de más fuerzas de seguridad. El complejo pronto estaría llorando con investigadores, analistas, personas que convirtieron las acciones de Emma en informes que se clasificarían más allá de los niveles de autorización de la mayoría de las personas. Pero primero, había un protocolo a seguir. El comandante Cross dio un paso adelante. Ghost 7 se libera formalmente de la portada con vigencia inmediata. El transporte está en ruta para la extracción inmediata. Señor, ella dudó, luego volvió a mirar al equipo de Derek. Permiso para hablar libremente. Estos soldados mostraron coraje bajo fuego hoy. Cuando comenzó el tiroteo, no corrieron. Trataron de protegerse mutuamente con nada más que arma de entrenamiento y determinación cruda. Eso vale más que cualquier puntaje de evaluación. Cross asintió lentamente. Anotado. Jefe Roberts, recomendaré los 4 para el entrenamiento avanzado. Entrenamiento avanzado real. Sus ojos se encontraron a Derek. Capitán Mason, considere esta su primera lección de seguridad operativa. Todo lo que has presenciado aquí está clasificado. Firmará documentos a ese sentido. Rompe esa clasificación y descubrirás cómo se siente la atención profesional de Emma Walker. El helicóptero negro llegó cuando Derek gritó, de pie. Comandante, te debo una disculpa. No me debes nada, respondió Emma. Pero recuerda,
No todos son lo que parecen. Aprenda a distinguir la diferencia. Ella le devolvió el saludo y abordó el helicóptero. A medida que se levantaba, 7 personas a continuación nunca olvidarían presenciar a Ghost 7 en acción. Por este momento, la teniente comandante Sarah Chen se permitió recordar lo que se sentía para ser visto por lo que realmente era.